Estimados oyentes de esta plataforma, reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de mi compañera Brenda Charnalí, Arohuilca Huachuhuilca y mi persona, Diego Ricardo Guaita Montaño. Somos estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, de la Facultad Ciencias de la Empresa, de la carrera profesional de Contabilidad de primer ciclo, del curso Redacción Universitaria y Oratoria. El docente a cargo es el magíster Edwin Félix Benítez. A continuación les hablaré de los motivos por los cuales se tiene que legalizar la eutanasia en el Perú. Bien morir. Estas dos palabras han generado durante décadas grandes desacuerdos en la humanidad. Para algunos, bien morir implica evitar la muerte a toda costa, mientras que para otros no tiene tanto que ver con qué tanto se vive, sino por el contrario, cómo se muere. Pero aparte del bien morir, podría incluir la decisión de cuándo uno quiere terminar con su vida. ¿Estamos cuidando de su vida o prolongando la agonía? Hoy analizaremos los puntos a favor de la eutanasia. Etimológicamente, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra eutanasia proviene del griego eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Significa buena muerte. Se atribuye al célebre médico y filósofo Francisco Bacón haber usado por primera vez la palabra eutanasia mientras estudiaba el tratamiento de las enfermedades incurables en el siglo XVII. A continuación les mostraré algunas citas de autores que están a favor de la eutanasia y de uno que se encuentra en contra. Klaus Roxin es un abogado y jurista alemán, destacado en su labor en el ámbito del derecho penal internacional, derecho procesal penal y teoría del derecho. Por eutanasia entiende como la ayuda prestada a una persona gravemente enferma por su deseo o por lo menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una muerte humanamente digna, en correspondencia con sus propias convicciones. En otras palabras, se refiere a la colaboración del personal sanitario para la realización de la muerte digna al paciente en estado terminal, siempre y cuando sea con plena voluntad y consentimiento, llegando a ser una solución fundamental para el enfermo, ya que lo libera y le pone fin a la agonía y al sufrimiento insoportable, porque no es justo someter al paciente a dolorosas situaciones cuando se tiene el poder de evitarlo. Es por ello que la eutanasia representa una buena opción para tener una muerte digna, aceptando que la legalización es esencial para las personas que padecen enfermedades incurables o que se encuentran en estado vegetativo. Según la entrevista realizada por el BBC News al físico y cosmólogo británico Stephen Hawking, defiende a los que padecen una enfermedad terminal y sufren mucho dolor, deberían tener el derecho de acabar con sus vidas, y aquellos que les ayuden no deberían ser perseguidos por la justicia. Quiere decir que está a favor de los derechos de las personas con enfermedades terminales, que por experiencia personal el autor defiende la eutanasia, debido a que observó que en el mundo existen varias y muchísimas personas que padecen diferentes enfermedades irreversibles, las cuales viven la misma experiencia que él vivió. Asimismo, no debería tomarse como un acto de asesinato a los colaboradores médicos. En ese sentido, hoy en día la muerte dulce debe verse como una solución, es decir, de pasar de los dolores, sufrimientos y agonías a una libertad de lo ya mencionado. Por otro lado, tenemos a Fernando Natalio Chomalí Garib. Es un sacerdote chileno de la Iglesia Católica. Actualmente es arzobispo de Concepción y gran canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, al menos consuela. El autor sostiene que debemos acudir a los cuidados paliativos, que significa que si no hay cura para la enfermedad, al menos podemos cuidarlos con el único objetivo de mejorar la calidad de vida. Pero no, es aquí donde nosotros tenemos la culpa por acudir a los cuidados paliativos. Estamos prolongando la agonía de nuestro ser querido, pues es mejor decir un adiós a tener un paciente o familiar tendido en una cama sufriendo de dolor, agonizando hasta llegar a un estado vegetativo o la muerte, sin que nosotros podamos hacer algo al respecto. Dicho esto, es necesario la legalización de la muerte dulce. El concepto de Garib se basa en la postura de la Iglesia Católica que no está de acuerdo con la eutanasia, la cual se considera como un atentado ante la dignidad humana. Dicho todo eso, definiremos qué es la eutanasia. Según la DRAE, define
eutanasia como la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente, sin perspectiva de cura, y muerte sin sufrimiento físico. Además, se trata de una clase especial de suicidio, ya que se empieza a poner fin a los dolores intolerables y a que el paciente siga teniendo una vida inútil. El significado de la palabra eutanasia ha ido modificándose y evolucionando. En la actualidad, hace mención al acto de acabar con la vida de una persona a petición suya, para despojarlo de todo sufrimiento de una manera apacible. La eutanasia en el Perú. La situación de la eutanasia en el Perú se vuelve cada vez más delicada, debido a que ya son varios peruanos que se suman a este hecho, respaldado así por los diarios El Comercio y Perú 21, donde se realizaron varias encuestas en el 2019, obteniendo resultados, afirmaciones que más de la mitad de los peruanos están de acuerdo con que la eutanasia sea legal. Ahora bien, ¿se debe de legalizar la eutanasia en el Perú? Para responder la pregunta, recurriremos a los países que legalizaron la eutanasia. Bueno, según la revista española RTVE, Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Es aplicada siempre y cuando el paciente padezca de dolores insoportables e irreversibles. Poco después, Bélgica tiene una ley similar a la de Holanda. Solo se necesita el visto bueno de 2 médicos. A diferencia de la ley holandesa, la eutanasia puede aplicarse a cualquier edad. Seguidamente se sumaron a esta acción Luxemburgo, Colombia y Canadá. Cada país se rige de acuerdo a su norma, con diferentes criterios, métodos y de acuerdo a la situación del país. Sin embargo, dicho todo eso, la Iglesia Católica no está a favor de la legalización de la eutanasia en estos países, la cual señala y define como un asesinato al prójimo, fundamentándose así en el 5º mandamiento de la ley de Dios: no matarás. En contraposición a la Iglesia Católica, la eutanasia es vista como una solución o una manera de ponerle fin a la existencia de un paciente, la cual padece una enfermedad terminal, con el objetivo de evitarle sufrimientos. Esto se realiza con el consentimiento y la plena voluntad del paciente. Según la legalización de la eutanasia en los diferentes países, vemos que usan como principal referencia los registros médicos, que crean un análisis de los casos presentados para verificar si es aplicable o no. Por tal motivo y dicho de cada país, la legalización de la eutanasia ha mejorado la calidad de vida en los familiares, dando así una muerte digna al paciente. Por estas razones, se debe de legalizar la eutanasia en nuestro territorio. Bueno, si se llegara a legalizar la eutanasia en Perú, el gobierno y el Ministerio de Salud, MINSA, tomarían como ejemplo y reflejo las condiciones biológicas de aquellos países que permiten la realización de la eutanasia al paciente. La eutanasia, el Código Penal y la discrepancia entre ambas. Mientras que en el Perú, dentro del Código Penal, la palabra eutanasia no se concibe como tal. Este acto es considerado como un delito. Se encuentra bajo la modalidad de atentado contra el cuerpo y la salud, delitos contra la vida, y está ubicado en el capítulo 1 de homicidios. Se considera que la eutanasia, como homicidio por piedad, en este se señala que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Principales motivos para legalizar la eutanasia en el Perú. En primer lugar, el hecho de que sea ilegal trae distintos problemas en nuestra sociedad,
como los distintos casos de homicidio piadoso en nuestro país, en donde la cantidad de personas sentenciadas por este delito van en aumento conforme el paso de los años. La comprobación de que más de la mitad de la población peruana está a favor de la eutanasia nos hace ver que ni la población peruana ni el contexto en el que vivimos hoy en día es el mismo en el 1991, año en el que se promulgó el Código Penal vigente. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta el hecho de nuestra realidad como país y sociedad. Nuestro país aún se encuentra en vías de desarrollo y tiene un servicio de salud pública inadecuado, que no hace frente a situaciones de salud que ponen en riesgo la vida o disminuyen la calidad de vida. La posibilidad de legalizar la eutanasia en el Perú, por otro lado, se encuentran las creencias religiosas, las cuales impiden la legalización de la misma, pues son estas creencias que traen consecuencias que alargan la agonía del ser humano. Ahora, si se consigue erradicar este pensamiento en los congresistas, quizás se pueda dar una gran posibilidad de que se efectúe la aprobación de esta ley. Por lo que he dicho anteriormente, se evita que la eutanasia sea legal en este país. Un ejemplo claro en el territorio peruano es el caso de Ana Estrada. Según el diario El Comercio, Ana Estrada, la psicóloga que padece una dura enfermedad degenerativa desde los 12 años, enfermedad que ha paralizado casi todos sus músculos, la cual depende las 24/7 de sus enfermeras. Llevándose una audiencia el 7 de enero de este mismo año en la que Estrada exige el derecho fundamental de tener la libertad de poder decidir el momento y el modo en que quisiera morir, porque es lo único que no va a renunciar y es lo único que le queda, ya que perdió trabajo, autonomía y independencia. Es por ello que Estrada escribe en su blog personal su historia y lucha. Al leerlo, llegamos a una reflexión, a ser conscientes de la importancia de la libertad en decidir de nuestra propia vida. Considero que cada quien es dueño de su destino, futuro y de sus decisiones. La persona que pide para sí misma la muerte no lo hace porque quiere morir, sino porque no le encuentra el sentido de vivir a su modo. Dada la audiencia, el pedido de Estrada fue negado. Pero esto no impide a que se deje de perseguir al objetivo, pues es la primera peruana que inicia acciones legales por la muerte digna en el país. Ella tuvo el privilegio de ser escuchada ante todos. Es el inicio de la legalización de la eutanasia en Perú. Su incalcable lucha y perseverancia por alcanzar su objetivo a una muerte digna nos dejó la brecha del camino listo. En conclusión, sostenemos que la eutanasia es una forma de darle calidad de vida a los familiares de los pacientes terminales, es decir, un estado mental mucho mejor, lejos de preocupaciones, angustias, ya sea por el familiar que padece la enfermedad terminal o por el dinero. Asimismo, una muerte digna al paciente, la cual es sostenida por varios autores a favor de ella, como también las hay en contra, la Iglesia Católica, por ejemplo. También teniendo como ejemplo y modelo a seguir la legalización de la eutanasia en diferentes países, tales como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Suiza, España, etc. Para el Estado peruano, asimismo, la eutanasia en el Perú no solo implica modificar las normas de los médicos. Se sabe que los médicos tienen como principal función velar por el bienestar del paciente, sino también la modificación de nuestro Código Penal, infiriendo que la eutanasia en el Perú sea humanitaria, teniendo como fin la liberación del dolor y sufrimiento, terminando con el miedo y la ansiedad, la preocupación, etc. Asimismo, llegando a tener la libre expresión de decidir en qué momento se deja de vivir. Un ejemplo claro en nuestro territorio peruano es Ana Estrada, la psicóloga que padece una enfermedad degenerativa, quien lucha para que la eutanasia se despenalice en el Perú. A pesar de la negación del pedido ya realizado, ella dio el primer paso. Además, se han manifestado distintas opiniones debido a este tema, unas de acuerdo, otras en contra. Debido a ello, ocurrieron levantamientos de voz para que sea despenalizada. Es decir, que ya son varios peruanos quienes se suban al caso de la psicóloga, que solo se está esperando la aprobación de este pedido. No obstante, también están los que no están a favor de este caso.
La legalización no obliga, permite a quien quiere libremente, bajo ciertas condiciones específicas, tomarla si así lo desea. Si se legaliza la eutanasia, se acaba con el homicidio asistido, ya que esta última se sigue considerando un delito actualmente en el Perú. Por último, además que en el Perú no contemos con un buen servicio de salud público adecuado para la curación de enfermedades avanzadas. Asimismo, la práctica del homicidio piadoso y la realidad que hoy en día vivimos no es igual a la realidad vivida en el 1991. En consecuencia, la legalización de la eutanasia es una opción que se debe tomar en cuenta. Hay casos graves en donde lastimosamente ya no hay forma de salvar a la persona tratada para evitar que siga sufriendo, ya sea tanto ella, él o su familia. Se realiza este procedimiento para acabar con el sufrimiento de la persona. Consideramos que es una forma de muerte digna, ya que no creemos que sea ético seguir prolongando el sufrimiento de una persona, esperando un resultado que claramente no va a llegar. Ustedes, amables oyentes, ¿están a favor o en contra de la eutanasia? ¿Y por qué? Déjennos sus respuestas en la caja de comentarios. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.